Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema: ¿quién es Jesucristo? ¿Es un ángel creado o es el Hijo de Dios? Y para entender un poco quién es Jesucristo, veamos. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. 31. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. 32. Él será grande, o sea, este niño en el futuro llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, o sea, Jesús viene de la descendencia de reyes de David. 33. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34. Pero María le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? O sea, soy virgen. 35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo será llamado Hijo de Dios? Será llamado Hijo de Dios cuando el santo nazca de la Virgen María, porque el Hijo de Dios reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero los falsos testigos de Jehová están llenos de mentiras y crean un cuento, una fábula donde dicen que Dios creó directamente un ángel llamado la Palabra. Y por ser creado directamente por Dios, se le llama Hijo de Dios. ¿Hay algún texto bíblico que sustente esto de que Dios creó directamente un ángel y después, por medio de ese ángel creado directamente, creó las demás cosas? No, gente, no se dejen engañar por los falsos testigos de Jehová. El verbo, la palabra, el logos, tiene la esencia, la sustancia, la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra siempre ha estado junto a Dios o en relación a Dios. ¿Por qué? Veamos Juan 1:3. Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, o sea, todas las cosas llegaron a existir por medio de la palabra. Y sin Él, o sea, sin la palabra, no llegó a existir ni siquiera una sola cosa de lo que ha venido a existir. Entonces vemos que sin la palabra, sin el logos, nada llegaría a existir. O sea, sin la palabra, nada hubiera existido. Pero los falsos testigos de Jehová atacarán la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, torciendo las sagradas escrituras. Ahora veamos Mateo 1:18. Ahora bien, así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se unieran, o sea, antes de tener relaciones sexuales, la Virgen quedó embarazada del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo lo engendra. Ahora veamos Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo fijado. ¿Qué pasó cuando se cumplió el tiempo fijado?
El Dios que conocemos, envió al Hijo de Él. O sea, Dios envió a su Hijo. Habiendo llegado a ser de mujer, o que llegó a ser de una mujer, o de la sustancia de una mujer, o nacido de una mujer, o nacido desde una mujer, o hecho de una mujer, o hecho hijo de una mujer. O sea, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y habiendo llegado a ser bajo la ley, o nacido bajo la ley, o hecho bajo la ley, o que llegó a estar bajo la ley. O sea, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y nació como judío, o sea, bajo la ley. Veamos Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo fijado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y nació como judío, o sea, bajo la ley. Recordemos que el santo que nacerá de la Virgen será llamado Hijo de Dios. La palabra, el Logos, llega a ser parte de la creación. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo lo engendra en María. La mujer es la fuente que una vez la palabra, el Logos, alcance el estado de nacer de una mujer y nacer como judío, es allí cuando va a ser enviado. Por lo tanto, cuando se cumplió el tiempo fijado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y nació como judío. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo, cuando la palabra, el Logos, alcance el estado de nacer de una mujer o llegar a ser de una mujer y al mismo tiempo nacer como judío, es en ese momento que es enviado. Por lo tanto, el Hijo de Dios se caracterizó por ser hijo de una mujer y por ser judío. Cuando nace de la mujer, es en ese momento que es enviado. Ese es el punto de partida, cuando nace de una mujer. Es allí cuando su Hijo arranca su recorrido hasta llegar a su destino. Ese acto de enviar no puede ser desde el cielo. ¿Por qué? Porque cuando se cumplió el tiempo fijado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y nació como judío. ¿Cuándo lo envió? Cuando nació de una mujer y nació como judío. Por lo tanto, ese acto de enviar no puede ser desde el cielo, tiene que ser en la tierra, porque hasta que la palabra, el Logos, no alcance el estado de nacer de una mujer y nacer como judío, no lo pueden enviar. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que el envío ocurre desde el cielo. Entonces, los falsos testigos de Jehová tienen que tener al Hijo nacido de una mujer y estando bajo la ley desde el cielo. O sea, los falsos testigos de Jehová tienen a la Virgen María en el cielo para que el Hijo pueda nacer de una mujer y además estar bajo la ley en el cielo. Imagínense esto, gente. Los falsos testigos de Jehová son una organización muy peligrosa. Dios no va a enviar a su Hijo hasta que Él alcance dicho estado de nacer de una mujer y nacer como judío, porque la palabra, el Logos, tiene que derivarse y originarse en cuanto a su humanidad de una mujer.
O sea, el origen en cuanto a la humanidad de la palabra, del Logos, está en la mujer. Pero los falsos testigos de Jehová inventaron un cuento, una fábula, donde dicen que Dios envió desde el cielo a su primer ángel creado. Gente, esto no es bíblico. El Hijo de Dios no puede ser enviado si no alcanza el estado de nacer de una mujer y nacer como judío. Entonces, si es enviado desde el cielo, los falsos testigos de Jehová tendrían a Jesucristo humano y bajo la ley desde el cielo. Esto es una locura. El problema es que el destino no es María, es fuera, en el mundo, en la esfera tiempo y espacio, que es cuando se cumple el tiempo. El punto de partida es cuando la palabra, el Logos, llega a ser humano, llega a ser parte de la creación, que es cuando nace de la mujer. En ese momento es que es enviado. La palabra, el Logos, que es de la esencia, la sustancia, la naturaleza de Dios, pasó a ser humano y pasó a estar bajo la ley. No es hasta que es hijo y hasta que esté bajo la ley que Dios lo vaya a enviar. Ahora, si yo le digo a mi hijo de 12 años, ¿qué entiendes tú cuando dice, Dios envió a su hijo que nació de una mujer? Él va a decir que su hijo nació de una mujer o que su hijo lo dio a luz una mujer. Entonces, cuando nace su hijo de una mujer, es en ese momento que Dios lo envía. Por lo tanto, la palabra, el Logos, llega a ser hijo cuando nace de la Virgen María. ¿Por qué? Porque María es la causa material de la naturaleza humana de la palabra, del Logos. La palabra, el Logos, en su humanidad es procedente u originado o nacido de una mujer. Así que cuando nace de la Virgen María, nace de una mujer y nace como judío. El santo que nació de la Virgen es el Hijo de Dios. Ahora veamos por qué tiene que nacer de una mujer y nacer como judío. Veamos el versículo 5. Gálatas 4:5. Dios lo envió para redimir o liberar o rescatar. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que estaban bajo la ley y así nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos suyos. Ahora veamos Juan 1:14. La palabra, el Logos, llegó a ser carne o la palabra llegó a ser humano. ¿Cuándo llegó a ser humano? Cuando nació de la Virgen María y vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de parte de su Padre, o sea, gloria como del único Hijo de parte de su Padre, lleno de gracia y de verdad. Vámonos al versículo 18, Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios jamás, o nadie ha visto a Dios nunca antes. El unigénito Dios, o sea, el único Hijo de la sustancia, esencia, naturaleza de Dios, es decir, es Dios, la palabra, el Logos siendo humano, es Dios siendo Hijo, que está en el seno del Padre, o sea que es alguien muy amado del Padre. Él le ha dado a conocer, es decir, Él nos ha revelado a Dios, al Dios que nadie ha visto jamás. Las Sagradas Escrituras no dice que Dios creó solo un ángel y lo demás por medio de ese ángel creado. No, gente, no se dejen engañar por los falsos testigos de Jehová.
Luego ellos dicen que por ser el único creado por Dios, es hijo de Dios. Y se le llama Dios porque para los falsos testigos de Jehová, los ángeles, los hombres que eran jueces y Moisés son dioses. Gente, esto es una locura. Ellos no ven a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos ven a un ángel creado y por ser creado es hijo de Dios. Los falsos testigos de Jehová no conocen a Dios. Ahora veamos Mateo 1:23. Miren, la Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Espero, hermanos, que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.